Bueno, gracias, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Póngase cómodo, póngase cómoda. Ya nuestra amada pastora Vicky Vargas está aquí, lista, preparada. Vamos a darle el pase. Antes quiero orar por la vida de ella, por su casa, por todo lo que ella encierra para Fraternidad Cristiana Santa Fe. Usted puede, por favor, ore conmigo y pongamos la vida de Viquita en las manos del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por la pastora Viquita Vargas. Señor, gracias por la disposición que ha tenido, Señor, de traernos la palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que tú la vas a usar. Gracias, Señor, porque yo sé que tu mano de amor, de poder y misericordia ha estado con ella, Señor. Gracias por la palabra que nos trae hoy. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Toca su vida, toca su corazón, toca su espíritu, Señor, para que pueda, Señor, hablarnos a través de, para que tú puedas hablarnos a través de ella, Señor, en esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a darle pase Viquita y ya casi nos vemos nuevamente si Dios quiere. Bendiciones. Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Es un honor estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy le doy gracias a Dios por tenerme aquí y quiero que en esta noche reciban la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús les pido que abran sus corazones a lo que Dios trae por medio de su palabra para bendecirnos. Vamos a orar para poner en este rato la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que el Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría para poder exponer su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti, para que tú tomes el control de esta palabra, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad. Espíritu de Dios, que seas tú que hables a través de mí y que seas tú, Espíritu Santo, que lleves la palabra a todos aquellos que la van a escuchar hoy y que están necesitando una palabra. En el nombre de Jesús le doy la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar sobre los propósitos de Dios en el desierto. Todos nosotros hemos pasado por muchos desiertos diferentes, no son los mismos. Cada desierto que pasamos nosotros tiene un propósito. O sea, no es casualidad de que usted y yo pasemos por un proceso o por un desierto. Solo Dios sabe el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser probados, tenemos que pasar por procesos, tenemos que pasar por desiertos, para saber si realmente amamos a Dios, para saber si realmente confiamos en el Señor, para saber realmente si usted y yo estamos parados firmes en esa roca. Hoy quiero hablarles en Deuteronomio capítulo 8, verso del 1 al 2. Vamos a leer la palabra de Dios donde dice, Deuteronomio 8, versículo 1 y 2. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Número 1, ¿para qué Dios te trajo en este camino del desierto? Eso es lo que yo quiero que usted y yo, hermanos, entendamos y aprendamos. Que no es porque Dios quiere pasarte por un desierto porque Él quiere pasarte, sino que Él lo que quiere es que usted y yo entendamos que el desierto es una enseñanza, un lugar de encierro para que usted y yo entendamos
y aprendamos que el Señor lo que quiere es que usted, a pasar es el desierto que usted está pasando, o tal vez yo he estado pasando. ¿Para qué es? Para que el Señor nos enseñe muchas cosas que nosotros aún no sabemos. ¿Para qué el Señor te pasa para ese desierto? Número 1, para afligirte, dice la palabra de Dios. Número 2, para probarte. Número 3, para ver qué es lo que hay en tu corazón. Y número 4, para que tú y yo guardemos sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. No es porque Dios quiere meterte en un desierto y te quedes ahí. Lo que Dios quiere enseñarnos es eso. Que la fe que usted y yo tengamos nazca y produzca y se accione. No solo para momentos difíciles, no solo para momentos de cautividad, sino para que usted y yo aprendamos que en el desierto es donde Dios te va a probar, donde Dios va a saber quién eres tú, si realmente lo amas o no lo amas. Todo lo que Dios hace en la vida de las personas lo hace con propósitos específicos en cada situación o alguna ocasión. Moisés está recordándole al pueblo de Israel sobre los 40 años de camino por el desierto, para que ellos aprendieran y entendieran que Dios siempre estuvo con ellos, desde el primer momento que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios lo que quiere es que usted y yo entendamos hoy que en el primer momento que usted le abrió el corazón al Señor, Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. Desde el primer momento que tú empezaste en la vida cristiana, el Señor siempre ha estado ahí, como lo estuvo con el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver 4 cosas, de las cuales Moisés menciona como el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice número 1, para afligirnos. Ese es el primer desierto que nosotros tenemos que pasar. Para afligirnos, dice. En la vida muchas veces así trabaja el Señor con propósitos. Todos atravesamos ocasiones en algún desierto de la vida. Desiertos de soledad, desiertos de abatimiento, desiertos de angustia y de congoja. Pero quiero decirle una cosa, Dios quiere formar tu carácter en ese desierto. No es porque quiere que estés sufriendo, no es porque Él quiere que usted esté abatido, sino que el Señor quiere formar tu carácter. Él quiere que tengas un carácter diferente, el carácter de Cristo. Por eso es necesario, como hijos de Dios, que nosotros pasemos por un desierto. ¿Por qué? Porque si el Señor dice, número 1, que nos trajo al desierto para afligirnos, es por ese propósito, para que usted y yo seamos formados en el carácter. En Isaías 48 Dios dice, he aquí te he purificado, y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. O sea, el desierto donde Dios nos tiene muchas veces es para que usted y yo nos purifiquemos, es para que nosotros brillemos como el oro, ya no como la plata, sino como el oro. Dios te pasa por un desierto para que usted y yo seamos purificados, para que nosotros, como hijos de Dios, seamos formados el carácter, para que nuestro carácter sea diferente. Dios quiere pasarte por este proceso y afligirte para que usted y yo aprendamos que solo Dios puede formar nuestro carácter. No nosotros mismos podemos formar nuestro carácter. En el Salmo 107, 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. El Señor nunca te va a dejar solo con tus aflicciones. Él siempre va a estar ahí para fortalecerte, para extender su mano y decirte, aquí estoy, levántate. No te sientas solo ni sola. Dios va a estar ahí para levantarte en tus momentos de aflicción, en tus momentos de dolor y de tristeza. Él siempre cumple sus promesas, como lo dijo con José, yo estaré contigo hasta el fin. No temas, no desmayes. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar que no solo podemos quedarnos en un desierto,
sino que muchas veces el desierto sirve como una escuela. El desierto va a servir para ti, para mí, algo que nosotros más adelante vamos a entender por qué el Señor nos pasó por ese desierto. Número 2, el Señor te trajo a un desierto para probarte. Quiere hacerte un examen para ver tu nivel de fe. Oh, gloria a Dios cuando el Señor nos prueba. En el tiempo pasado, cuando yo pasé por una prueba muy difícil, que fue la prueba de una enfermedad que tuve, o la prueba de mi esposo, que todos ya muchos saben, el Señor me probó y me pasó por un desierto. Ahí seguramente decía el Señor, vamos a ver si realmente tienes fe en mí y confías en mí. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que como humana, que como hija de Dios, muchas veces fallamos en la fe. Muchas veces desconfiamos de Dios. Al vernos metidos en un proceso, en un desierto tan duro, difícil no, porque con Dios todo lo podemos. Podemos ver y entender que Dios no lo hace para hacerte daño en un desierto, sino que lo hace para probar tu fe. ¿A dónde? ¿Y a dónde llega tu fe? ¿Cuál es esa fe que usted tiene? Porque es muy fácil decir, hermano y hermana, tengo fe, confío en el Señor, pero ¿realmente has estado metida en un desierto? ¿Realmente has pasado con un proceso de Dios en tu vida? Ahí es donde nos hace más difícil decir que tengo fe, que realmente he creído en el Señor. Porque déjeme decirle, hermano y hermana, que muchas veces nos falta la fe en esos momentos duros y difíciles. En el Salmo 7:9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas estable está el juicio, el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios prueba la mente y prueba el corazón. Él prueba tu mente y tu corazón. Él solo conoce tu corazón y sabe todo lo que hay ahí en tu corazón. Nadie más, hermano y hermana. Solo Él sabe lo que en tu mente ha venido muchas veces y has pensado tal vez negativamente en contra de Él mismo, de Dios, o en contra de ti misma, de decir, Señor, yo no puedo, de decir, Señor, aquí estoy, pero no puedo levantarme. Pero Dios sabe que sí puedes levantarte con la ayuda de Él. Si tenemos esa fe, esa confianza y esa seguridad, Él nos va a levantar del lugar donde estamos. Y primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Las pruebas nos enseñan a ser pacientes y nos ayudan a crecer para ser la clase de persona que Dios quiere que seamos. ¿A cuántos de nosotros se nos ha perdido la paciencia muchas veces? Tal vez porque no hemos visto que Dios contesta las oraciones que hemos hecho. Tal vez no hemos sido pacientes cuando Dios nos dice, espera, no es el momento. Tal vez no hemos sido pacientes porque a veces queremos las cosas ya. Y a veces Dios dice, un momento, todavía no es el tiempo. Pero Dios nos enseña en las pruebas que nosotros tenemos que ser pacientes, que nosotros tenemos que seguir adelante, que nosotros tenemos que seguir creyendo en el Señor, aunque no veamos las cosas, aunque muchas veces se nos hace difícil ver con claridad lo que Dios está haciendo a nivel espiritual a favor de nosotros. Usted y yo debemos de entender que nosotros como hijos de Dios debemos creerle a Dios, perseverar en la oración, seguir esperando en el Señor, no desesperarnos como muchas veces tenemos eso, que nos desesperamos porque Dios no nos contesta de lo que hemos pedido. En ese momento, cuando pasó lo de mi esposo, yo le decía al Señor, te pido por favor que te glorifiques en la vida de mi esposo,
Y yo seguía orando y esperando en el Señor ver un milagro. Y yo seguía orando y esperando en el Señor ver que el Señor estaba oyendo mi oración. Pero llegó un momento de que no fue así. Entonces dije yo, Señor, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? ¿Por qué no me escuchaste, Señor? ¿Por qué no me oíste? Si yo te pedí que tuvieras misericordia de mi esposo, si yo te pedí que lo levantaras de ese lugar donde él estaba en un hospital, pero no fue así. Muchas veces nos desesperamos y nos enojamos con el Señor porque creemos que Dios tiene la obligación de hacer las cosas que nosotros queramos que Él haga. Él es el Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y si mi esposo no está hoy es porque el Señor sabrá y sabe cuál es el propósito que Él tenía para él. Por eso le digo, hermano y hermana, tenemos que perseverar. Tenemos que seguir adelante en las pruebas. Si estás en un desierto, dile, Señor, ayúdame para poder salir de este desierto, porque sola o sola yo no puedo. Señor, ayúdame para poder vencer estos obstáculos o vencer todo lo que se ha venido en contra mía para salir de este desierto. Nosotros tomamos la decisión, hermano y hermana, de seguir en un desierto o permitir que Dios nos saque de él. Número 4 es, el Señor te metió en un desierto para probar tu fe. Muchos en el primer problema que enfrentan comienzan a renegar de Dios, como lo hice yo, hermanos y hermanas. Yo no me daba cuenta que Dios estaba probando mi fe, porque mucho tiempo y muchas veces le dije, Señor, aumenta mi fe, dame el don de fe, pero nunca creí que mi fe tenía que ser probada. Y para ser probada tuve que pasar este proceso de un desierto muy difícil, que yo misma me veí metida, pero para Dios no hay nada difícil. Yo no me daba cuenta que Dios estaba probando mi fe. Yo no me daba cuenta, hermano y hermana, que si yo le estoy pidiendo fe, Dios tiene que probar esa fe en mí. Y Él tiene que ver a dónde está puesta mi mirada, además de tener fe. Él tiene que ver en nosotros que si realmente confiamos en Él, tenemos que tener esa fe totalmente solo en el Señor. Tal vez nosotros le ponemos la fe a los doctores cuando hay algunas circunstancias como lo viví yo. Le dije, Señor, que seas tú que guíes a esos médicos y que pueda mi esposo sanarse. Pero no fue así, hermanos. Puse la mirada en los médicos y se me había olvidado que tenía un Dios todopoderoso. Pero aún así, siempre en mi corazón tenía una esperanza de un milagro que el Señor iba a hacer. Pero ahora me doy cuenta que todo lo que pasó y de todo lo que viví fue con un propósito de Dios, no por mi propósito. Él tenía un propósito para mí, para toda mi familia. Y Él tiene también propósitos. Si te mete en un desierto o te pasa por un proceso, es porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros a través de los procesos y los desiertos. Dicen que Dios no los ama, que no es misericordioso. Dice, otros le echan la culpa al pastor, a los hermanos de la iglesia, por la condición donde la persona queda o cómo queda esa persona de su condición. Ignoran que Dios los ha llevado al desierto con un propósito especial para sus vidas. En medio de la prueba Dios está contigo. Isaías 43:2. Vamos a leer Isaías 43:2, hermano y hermana, ahí en su Biblia. Busquemos Isaías 43:2, a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
y si por los ríos no te anegaren, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, gloria a Dios. Porque dice que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, ni cuando pases por el fuego no te quemarás. O sea, hermano y hermana, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene que pasar por fuego. Tiene que estarse ahogando para poder reconocer que solo hay un Dios que puede ayudarnos, que solo hay un Dios que puede sacarnos de la situación donde muchas veces estamos, que solo el Señor puede rescatarnos y puede extender su mano como lo hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó de ese desierto, viendo las señales y los milagros que Dios hacía en ellos. Nunca les faltó el alimento, nunca les faltó el pan, el agua, las fuerzas. Aún así, siempre se olvidaron de ese Dios poderoso, que hoy en día nosotros nos olvidamos cuando estamos en problemas. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Oh, bendito sea el Señor, que dice: por cuanto usted y yo guardemos su palabra con paciencia, dice, yo también lo guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y mucha gente, no tenemos paciencia para esperar el tiempo de Dios? Pero ¿qué dice el Señor? Que si nosotros guardamos con paciencia su palabra, Él nos va a guardar de la hora de la prueba y de lo que va a devenir. Gloria a su nombre. Él es fiel, hermano y hermana. Él nos va a guardar siempre. Él nunca te va a dejar sola ni solo. Él siempre va a estar ahí para sacarte adelante en medio de la prueba. Él siempre va a estar ahí para probarte, para rescatarte. Él siempre va a estar ahí para sacarte adelante en los tiempos más difíciles. No tengas miedo, no tengas temor, hermano y hermana, de lo que pueda venir más adelante, de lo que pueda hacerse, de lo que pueda acontecer en todo momento. Dios es el único que sabe hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Número 3. ¿Para qué el Señor te pasa por un desierto? Para saber qué hay en tu corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Nadie, solo Dios. Solo Dios conoce tu corazón, y solo Él sabe lo que hay en tu corazón, nadie más. Por eso Él dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nadie puede engañar al Señor. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos y a los demás, pero a Dios nadie lo engaña. Porque Él sabe, desde el primer momento que viene tu pensamiento negativo, desde el primer momento que viene un pensamiento mal y baja tu corazón, ya el Señor lo conoce. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? Nadie, solo Dios. Por eso Dios llevó al desierto al pueblo de Israel. Así lo está haciendo contigo y conmigo. Dice también que así lo está haciendo contigo y conmigo. Dentro del corazón abrigan secretos que solo Dios los conoce. Algunos muy agradables ante Dios, pero hay otros que no son agradables delante del Señor. En algunos corazones hay odio, hay rencor, hay envidia, hay codicia, avaricia, engaño y tristeza, etc. Solo Dios sabe todo lo que pueda guardar tú en tu corazón y hasta dónde realmente vas a seguir guardando todas estas cosas en tu corazón.
El único que puede saber lo que hay dentro de tu corazón es Dios. Pero para saberlo necesitas llevarte a un desierto, porque allí saldrá lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de mí. El desierto es una enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos. El pueblo de Israel nunca entendió que el Señor los había llevado a ese desierto para enseñarles, para que ellos pudieran ver y entender que solos ellos no iban a poder cruzar el desierto, para que ellos puedan ver y entender que solo con el Señor pudieron cruzar el desierto y llegar a esa tierra prometida. Hermano y hermana, solo con el Señor, solo con su ayuda, podemos salir de ese desierto y llegar a la tierra prometida que Dios nos ha prometido a nosotros como su pueblo. En los desiertos brota tu carácter, se pule tu fe, tus sentimientos y todo lo demás que hay en tu corazón. Y para terminar, hermano y hermana, no sé por qué tipo de desierto estás pasando hoy en día, pero hay algo especial para tu vida, además de ese desierto. Además, después de pasarte por ese desierto, el Señor te va a fortalecer y te va a bendecir y te va a sacar en victoria, porque somos más que vencedores en Cristo, porque Él es el que nos da la salida en todo momento cuando nosotros no la encontremos. Job pasó por el desierto de la pérdida total de la enfermedad de sus hijos. Pero, ¿qué dijo Job? Dice que por algún tiempo, algún momento, Job pensó de lo que le iba a acontecer y le aconteció. Hermano y hermana, nunca pienses que te va a pasar algo malo en el desierto. Nunca pienses que si el Señor te metió en un desierto es para que sufras, es para que te quedes ahí afligido y no salgas de ahí. Déjame decirte que Dios te pasa por un desierto para que tú y yo podamos entender que si usted y yo no somos probados, que si usted y yo no somos pulidos como la plata y el oro, no podemos ver la gloria de Dios. Déjeme decirle, hermano y hermana, que es un privilegio pasar por un desierto, pero con la ayuda de Dios, porque solo con la ayuda de Él podemos salir. Voy a hacer una oración por cada uno de ustedes y tal vez el que me esté viendo o está viendo esta transmisión esté pasando por ese desierto o esté pasando por un proceso. Voy a orar por ti para que Dios te ayude y te dé fuerzas para que puedas salir de donde estás con la ayuda de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque tú nos bendices por medio de tu palabra y nos habla por medio de tu palabra. Señor, no sé cuál de mis hermanos y hermanas en la iglesia, Señor, los que me están viendo, Padre, están pasando por un duro proceso o un desierto, o todavía no han podido salir de ese desierto donde están, Señor, o no han sabido. Te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano fuerte y poderosa y vengas trayendo ánimo, aliento, fortaleza, fe, confianza y seguridad a aquellos que estén pasando por situaciones muy difíciles y se ven metidos en un desierto. Señor, por favor, sácales de ahí. Dales la fuerza necesaria, dales la fe para que ellos puedan saber y entender que solo tú puedes darnos la victoria y solo con tu mano fuerte, así como lo hizo Israel, pudieron salir y llegar a la tierra prometida. Yo bendigo a mis hermanos en esta noche y bendigo a los que me están viendo. Y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te doy la honra y la gloria a ti, porque solo tú eres merecedor de toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga
Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo de esta palabra. Que Dios me los bendiga y buenas noches. Gracias.